Hola, gracias por su fiel compañía, gracias por apoyar este canal de la Iglesia Evangélica Bautista Turo de la Peira, que semanalmente, especialmente los jueves, está subiendo estas reflexiones a la plataforma de YouTube. Hoy quiero que meditemos en un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías 48, y que nos dice: la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La versión Reina Valera de 1960 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Básicamente lo mismo de esta Reina Valera 2020 que yo estoy usando en esta ocasión. No sé si usted ha oído hablar de la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, que dice básicamente que todas las cosas tienen o tienden a desgastarse. Es decir, que en el planeta, todo lo que hay dentro del planeta va experimentando un deterioro. En las cosas naturales, pues, van experimentando lo que se denomina la muerte. Por eso, sécase la hierba, marchítase la flor. Por muy hermosa que sea una planta, por muy hermosos colores que tengan las flores, estos se marchitan. Es algo que la ciencia ha descubierto. Inclusive el propio sol se dice que se está desgastando. Y que de los seres humanos, que día a día millones de nuestras células día a día van muriendo, y es por eso que ya comenzamos algunos a vernos menos jóvenes de lo que nos veíamos quizás hace 10 años, hace 20 años. Lo mismo pues sucede con los chicos, ¿no? Eran unos bebés y luego van creciendo y llega a una edad en la cual ya no crecen, sino que comienzan a decrecer. Ya los huesos se comienzan a encorvar y ya muchos cambios suceden en el exterior. El cabello, el pelo se nos va tiñendo naturalmente. En mi caso, que era un cabello negro, pues ya tengo mucho cabello blanco. Eso significa que muchas células han ya pues dejado de existir en mi organismo, en mi interior. Y esta es una ley de la cual nos habla la ciencia, y una ley que la palabra de Dios ya había establecido desde hace muchos años, especialmente desde aquella advertencia que nuestro buen Dios le hiciese a Adán y Eva cuando les dijo que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren, ese día comenzarían a morir. Ellos no tomaron en cuenta, lamentablemente, esta advertencia que nuestro buen Dios les hizo, y vemos las consecuencias. Vemos cómo los enseres o muebles de un hogar, de una casa, se van deteriorando. Vemos cómo las paredes comienzan a deteriorarse con el paso del tiempo, comienzan a tomar colores que a los habitantes de esa casa no les agradan, no les gustan, y por eso tienen que estar pintando. Lo mismo sucede también con los coches, con los vehículos, con los autos, los carros, como le llamamos en nuestro país de origen. ¿Qué pasa con ellos? Vemos que esa pintura hermosa que traen, ese chasis, eso que nos llama la atención, ese brillo esplendoroso que tienen cuando son nuevos, vemos que con el paso del tiempo van perdiendo su color, y hay que echarles una nueva manito, hay que pintarlos, hay que llevarlos a un taller para que se vuelva a pintar. ¿Y qué sucede también con los tornillos que llevan por dentro? Si no se tiene un buen cuidado, estos también comienzan a desgastarse, y si están en contacto con la humedad, vemos que comienzan a oxidarse, el término que utilizamos, ¿no? Cuando el óxido hace contacto de todo lo metálico, comienzan entonces a oxidarse a unos tornillos, a unos clavos. Vemos que también entran en una etapa, en un estado de deterioramiento, en un estado de descomposición. Ya nuestro Dios, como lo dije anteriormente, se adelantó a lo que decía la ciencia y le advirtió a Adán y Eva que el día que de él comieren, me refiero al fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día todo comenzaría a descomponerse. Pero la maravillosa noticia de toda esta descomposición que a diario estamos viendo es que la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Que la palabra de Dios
no pasa de moda, que la palabra de Dios se mantiene. Antes de que yo naciese, la palabra de Dios ya existía. Y cuando yo parta de este mundo, la palabra de Dios se mantendrá. Yo dejaré de existir, al menos en este cuerpo mortal, al menos en esta caparazón que cubre mi espíritu y mi alma. Pero la palabra de Dios nunca dejará de ser. La palabra de Dios se mantiene. Han querido eliminarla, especialmente en el principio de lo que conocemos como la era cristiana. Los césares, los emperadores romanos, quisieron extinguirla y se promulgaron decretos, edictos, se promulgaron leyes en las cuales la palabra de Dios, los manuscritos antiguos, debían de ser destruidos. ¿Y qué pasó? Esos césares ya no existen. Esos césares que se habían jurado a sí mismos acabar con la palabra de Dios, ellos fueron los que acabaron con su vida, o su vida acabó y la palabra de Dios se mantiene. Sí, la palabra de Dios es auténtica, es veraz. La palabra de Dios es real. Ha cambiado y transformado vidas de millones y millones de personas a lo largo de la historia y lo seguirá haciendo. No hay absolutamente nadie que pueda quitarla. Y podemos confiar en eso. Que cielo y tierra pasarán, pero que la palabra de Dios nuestro no pasará jamás. Así como la hierba y la flor se secan y se marchitan, la palabra de Dios permanece para siempre. Y ninguna de sus promesas ha caído a tierra hasta el momento. Podemos confiar en eso. Pueden venir desastres naturales, pueden venir guerras, pueden venir pobreza, pueden venir crisis económica en el mundo. Pero los creyentes, los que hemos confiado en Dios, los que hemos puesto nuestra confianza en Él y no en las cosas externas, podemos estar confiados de que Dios tiene control y cuidado de cada uno de nosotros. Así que no lo olvide. Aunque vea que las plantas se están deteriorando, aunque escuche que el sol se está consumiendo, aunque vea que su cuerpo se va desgastando, sépalo, memorícelo. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Que Dios le bendiga. Por favor, comparta este video.